estamos en la tertulia de este viernes 13 de junio de 2025. ¿Con quiénes estamos? Con Alejandro Aval, con Marcia Collazo, Juan Grompone y Víctor Ganón. Carlos Gardel, la gran figura del tango rioplatense, continúa generando debates, continúa provocando pasiones cuando se acercan los 90 años de su fallecimiento en aquel trágico accidente aéreo en Medellín. Debido a este aniversario especial, 90, que se celebra el próximo 24, varias instituciones uruguayas como la Fundación Fans de la Música y Tango Vivo organizan las Jornadas Gardelianas, que se proponen profundizar en la vida, el legado y sobre todo la verdadera identidad de Gardel a través de ponencias de destacados investigadores de acá y del exterior. El ciclo no solo se plantea como un homenaje, sino también como una oportunidad para esclarecer aspectos clave que aún generan controversia, desde el lugar de nacimiento hasta su nacionalidad legal. Pero bueno, en el correr del mes van a presentarse investigaciones que, por ejemplo, cuestionan la versión tradicional de que Gardel nació en Toulouse, Francia. La argentina Martina Iñiguez, por ejemplo, propone una lectura fotográfica de la infancia del zorzal criollo, sugiriendo que las imágenes disponibles refutan aquella versión, la versión francesa. En paralelo, la socióloga María Selva Ortiz y el escritor Eduardo Cuitiño aportan desde acá, desde Uruguay, investigaciones documentales y testimoniales que sostienen que Gardel nació en Tacuarembó. O sea, este clásico debate, que se reitera año a año, esta vez viene con más fuerza que nunca. Empezamos contigo, Marcia, que te has dedicado al tema. Bueno, yo, si ustedes me permiten, voy a hacer lo único que se me ocurre que puedo hacer, y es leer una carilla de lo que escribí. ¿El libro? Me vine con el libro, que el libro es Te acordarás de mí, amores y desamores en la historia uruguaya. Este es el segundo tomo. Y antes de empezar, quiero decir simplemente que Gardel era bien uruguayo y hablaba bien en criollo, al punto de que su madre supuesta, Berta Gardés, dio una entrevista después de la muerte de su hijo y dijo que el niño, cada vez que ella hablaba en francés, se reía. Ningún niño se ríe del idioma de su madre. Cuidado con eso, ¿verdad? Y leo. Es maravilloso eso, ¿no? ¿A qué tipo de observaciones se llega? ¿Te das cuenta? ¿Qué testimonio, qué elementos se toma en cuenta para esta discusión? Cuando yo hablaba en francés, se reía. Digo eso y nada más. Ya está. ¿Los demás quedaron todos convencidos? Bueno, pero la lectura. Hay más argumentos. No, por supuesto que hay más, pero capaz que se escuchó poco hasta ahora. Voy a leer. Una parte de mi luna de miel la pasé por esos azares del destino en el Gran Hotel Concordia de la ciudad de Salto. Ahora el hotel es una ruina laberíntica, pero todavía estaban en uso algunas habitaciones, grandes y altas como salas de baile. La número 32, situada en el primer piso. Una que oficia de museo y retira un aire de otro tiempo, con algo de teatro negro y de dormitorio de capo de la mafia. Era la de Carlos Gardel. Se quedó allí 1 o 2 noches, en 1933, y todavía se conserva la cuenta de lo que comió y bebió. Cuando miro todos esos objetos que no fueron precisamente suyos, pero que recrean la estética tanguera, pienso en los laberintos de su historia, tan investigada y a la vez tan atravesada de oscuridades y de equívocos. Y en 3 mujeres, que son cada una a su manera 3 enigmas. Una es la uruguaya María Leila Oliva Esguirla. La segunda es la francesa Berta Gardés. La tercera es la porteña Isabel Martínez del Valle. Yo también, como todos, lo escuché. Pobre Carlos Gardel. La fama que acaso quiso ser amable con él le deparó en vida más trabajos que disgustos y placeres. Y a partir de su muerte, jugó a más no poder con su nombre. Con el misterio de sus orígenes y con las ambiciones más o menos rastreras de quienes pretendieron aprovecharse de ella. Y como dije, yo también lo escuché casi sin querer, en los viejos discos de pasta de mi abuelo, aunque mucho no me impresionaba. En mi niñez, mientras iba de la escuela a la clase de piano,
Carlos Gardel cantaba sin parar de una punta a la otra de la línea de bares, almacenes y casas de familia que jalonaban mi camino. Las vecinas ponían la radio a máximo volumen para poder oírlo mientras barrían, lavaban los platos o les daban de comer a las gallinas en el fondo. Los bolicheros detrás del mostrador y los viejos que tomaban el sol en la vereda también. Gardel les hacía el gusto a todos. ¿Les pareció una buena forma de entrar al tema? Sí, claro que sí. Todos estaban encantados con los 90 años del fallecimiento de Gardel, con este aniversario y con las connotaciones. Bueno, yo... ¿Todos? Todos, absolutamente. No, porque tengo acá, por ejemplo, a Eliseo, que manda un mensaje y dice: a Juan no le gusta Gardel, seguro. Todos los 24 de junio recuerdo a Gardel con una selección de Así que obras. Eliseo Tengo se equivocó. 400, no menos de 400 grabaciones de él. O sea, Juan es contra, pero no tanto. No tanto, y hay símbolos de la orientalidad que respeta y a los cuales venera. Y este es uno. Pero dejemos a Alejandro, que había arrancado él. Bueno, en realidad yo siempre tengo presente, a raíz de lo último que nos leía Marcia, de que cuando, bueno, mis hijos, que son muchos, iban al colegio y yo los llevaba temprano, los llevaba a ellos en una camioneta bastante grande y también llevaba a los vecinos, y todos siguen recordando, a mis hijos y los vecinos, que ahora ya son grandes, siguen recordando que lo que hacíamos en la camioneta mientras íbamos hacia el colegio a esa hora era oír Clarín, Carlos Gardel, siempre a Carlos Gardel, lo nuestro era eso. Una curiosidad, ¿solamente oían o también se largaban a cantar? No, diría que más bien lo oíamos, el único que conocía las letras como para reiterarlas seguramente era yo, pero bueno, ¿por qué mi fanatismo por Gardel? Bueno, no sé, para mí era el símbolo de la orientalidad, después podríamos extendernos sobre eso, pero además algún vínculo familiar raro tenía con el tema. Un tío abuelo era nada menos que Ricardo Bonapelch, de un nombre bastante cuestionado. Era tío abuelo político, pero bueno, era íntimo amigo de Gardel. Incluso tengo alguna carta de Gardel a Bonapelch, en la que le recrimina a Carlos Gardel a mi tío abuelo político, tío de Nancy. De la tía Nancy. Sí, saludos para la tía Nancy, bueno, sus 103 años. Y le reclama que, bueno, que trate mejor a la mujer, o sea, a mi tía abuela, y que trate mejor a mi bisabuelo, y cosas por el estilo. ¿Tenés el papel de esa carta? Sí, lo tengo, sí. Y tengo algunas otras cosas vinculadas a Gardel, pero lo cierto es que siempre, bueno, no sé, cuando era pequeño adolescente, es decir, de 12 años, o algo por el estilo, una de las cosas que hacía en casa era las que más me gustaban, era, aparte de algunas canciones, algún disco sobre la Revolución Mexicana, que siempre los he seguido oyendo, los tengo grabados ahora, ya por medios más modernos. Aparte de eso, lo que veía siempre era los discos de Gardel. Los ponía en el tocadisco, tomaba el desayuno, tomaba el té y oía a Gardel. En la familia creo que era el más fanático de Carlos Gardel. Bueno, y después... Pero eso se empareja con lo que aparecía contado por Marcia, ¿no? Y después caminar por las calles y encontrarse con la voz de Gardel sonando acá y allá, ¿no? Una y otra y otra. Y después seguí leyendo muchos libros de Gardel, todos los libros que se han escrito, y estoy absolutamente convencido, igual que creo que nosotros que ustedes cuatro, de que Gardel era uruguayo, que su nombre era, de verdad, aunque nunca fue registrado así, era Carlos Escayola, porque era hijo del coronel Escayola y de María Leila, que bueno, que además, en fin, toda una historia que no la voy a recontar ahora, pero hay demasiadas pruebas concluyentísimas. ¿Saben cuál es la más concluyente? Gardel decía, y está registrado que lo decía, aparte de decir que él era oriental, que él también lo dijo y también está registrado, él decía que había nacido en el año 87, y el francesito nació en el 91.
ningún artista se precia de tener más edad de la que tiene, sino que de tener menos edad. Y eso probablemente es lo que ocurría, porque incluso Gardel todo dice que no nació en el 87, sino que había nacido 3 años antes. Creo que era por el 85 83, o el 83, sí. Que en realidad sí, donde nació fue en el 83, pero él decía que era el 87. Sería absurdo que él dijera que nació en el 87 si había nacido en el 91. Digo, ustedes dirán, bueno, no es una prueba muy concluyente. Sí, es absolutamente concluyente. Ningún artista dice eso. Absolutamente, ni ninguno de nosotros quizás se atribuye, salvo que sea muy jovencito, mayor edad de la que realmente tiene. Para un artista sería un desastre. Ustedes dirán, esa no es una prueba concluyente, no, pero súmenlo a otra enorme cantidad de informaciones que llevan y conducen a que sin ninguna duda Gardel nació en Tacuarembó. Y bueno, podríamos seguir seguramente Marcia. Y fue entregado a la planchadora y tal vez prostituta Berta Gardés. Efectivamente, bueno, seguramente prostituta porque eran las francesas que traían. Bueno, planchadora fue lo que pasó. Lo que figuraba, bueno. En fin. Fue entregado. Sí. ¿Entregado? Sí, claro, porque María Leila se la llevaron a la estancia para que tuviera al hijo. Porque ella tenía, no me acuerdo si 14 años. Muy truculenta. Tenía 14 o 13 años, además era cuñada de Escayola. Terrible. Digo, sí, era cuñada de Escayola. Ella sí, claro, era la hermana menor de la hermana mujer. menor. Sí, Escayola tuvo la virtud de estar con las 3 hermanas, pero bueno, y con la suegra también, además. Pero era un fenómeno este hombre, no sé si para bien o para mal, pero lo cierto es que con esta chica había tenido, que era una niña, había quedado embarazada de él y la llevaron a la estancia. Una estancia que está ahí cerquita de la ciudad de Tacuarembó, y en ese lugar, bueno, pues nació, pero después no la podían mostrar como hija de ella porque no era presentable en la sociedad de Tacuarembó, menos en aquella época. ¿Y qué hicieron? Se lo dieron a la planchadora, como decías tú, Marcia. Y ella en su ingenuidad dijo en esa entrevista eso. Cuando yo hablaba en francés, él se reía. Sí, claro. No, bueno, y las fotos estas que tú mencionabas, Emiliano, de que se van a presentar ahora de nuevo, son fotos que, bueno, la planchadora vino a Montevideo, se lo dejó a una amiga, además, sí, ni siquiera la cuidaba a ella. Y la Berta Gardés se fue, bueno, no voy a contar toda la historia ahora porque sería muy larga, pero hay fotos que dicen que es Carlos Gardel en una escuela acá en lo que sería el barrio sur de hoy día, no me acuerdo la calle cuál era exactamente, pero... Y por ahí por Paraguay. Sí, creo que más bien por el barrio sur, una escuela... Paraguay, esa es la... Bueno, es por ahí. Sí. De todas maneras, en una escuela en la cual el que está ahí es Carlos Gardel, y Carlos Gardel no representando la edad propia de alguien que hubiera nacido en el 91, sino alguien mayor. Bueno, y después están todas las historias de las calificaciones en la Argentina y demás. Pero bueno, y los documentos. Por supuesto que los documentos podrían no coincidir exactamente con la realidad, pero acá sí coincidían. Él era uruguayo y se decía hijo de Carlos y de María. Carlos Escayola y María Leila Oliva, para ser más precisos. Todavía no hablaron Juan y Víctor. No sé si siguen por este lado de la nacionalidad, el nombre real de Gardel, etcétera, o van no, por otros. Yo quiero ir por otro lado. A ver. Yo admiro a Gardel ante todo como compositor de tangos, ¿no? Es decir, tiene una colección de tangos, son del orden de 30, que son de lo mejor. Y mi favorito es Arrabal Amargo, con el cual comenzó este programa. ¿Qué olfato tuvo la seleccionadora? No. Me pidió... Me permitís, lo eligió porque Juan pidió que lo pusiera. Sí, entonces... Bueno, era un compositor muy especial, porque Gardel era un analfabeto musical, ¿no? Era un analfabeto musical, y no sabía escribir música. De modo que él... creaba las melodías, Lepera le ponía la letra en general y alguien los escribía, los tangos, ¿no? Y bueno, eso lo hace un músico absoluto, ¿no? Es decir, era un músico absoluto pero inculto. Pero además se supone que estudió canto y hay una profesora francesa que es quien se considera que fue. Yo lo admito también como intérprete de tango, ¿no? Y de muchas otras tipos de canciones, ¿no? Porque empezó cantando
cosas criollas, ¿no? Estilos. Sí. Pero también tiene, creo que, 3 canciones que canta en francés. Y su francés es horrible. Eso es un Otra testimonio, prueba más. es un testimonio irrefutable, ¿no? Es decir, hay que escuchar las 3 canciones que canta en francés y ya está. Este no es francés, porque nadie se olvida de su lengua materna, ¿no? Nadie. En esta grabación no canta en francés, ¿no? No. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Está bien elegida por una cabeza? Sí, porque tiene que ver con 2 uruguayos. Dale. Con Leguizamo, ¿no? Bueno, hay uno que tiene que ver con Leguizamo. Que también es salteño. También Igual que Ganón, que él. Vamos con Víctor. Sí, yo voy por esto, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho aquí los contertulios sobre que las evidencias que se han recogido a lo largo del tiempo sobre que Gardel es uruguayo y que nació en Tacuarembó y todas esas cosas, son fuertes, y creo que de algún modo tendrían que dar por tierra la otra versión. Lo que pasa es que la otra versión es sostenida por los argentinos. O sea, los argentinos prefieren que Gardel sea francés y que no sea uruguayo. O sea, claro, digamos las cosas como son, ¿verdad? Porque por otro lado, los uruguayos, cuando van a la Argentina y son exitosos, cantantes, artistas, etcétera, dejan de ser uruguayos. Para ellos son argentinos. O sea, la China Zorrilla era argentina para Canaro. Todos Leguizamo, digamos, toda esa gente, digamos, se olvida, digamos, cuál es el origen, porque pasan a incorporarlos a su propia historia y cultura. Entonces, el asunto con Gardel es que ha pasado a ser una leyenda, ¿no? O sea, ya trascendió al hombre que fue y que vivió y que cantó y que demás, y es una leyenda, y como toda leyenda, las cosas que se hablan de él algunas son ciertas y otras son inventadas, y muchas son inventadas. Todo el tema, entonces, él es un héroe cuyos orígenes se discuten y no se sabe muy bien cuáles son. Y entonces todos los 24 de junio volvemos a discutir sobre el tema, si era francés o uruguayo, y las nuevas pruebas y todo eso. O sea, y después también las circunstancias trágicas de su muerte. Es alguien que muere joven, digamos, relativamente joven, porque tenía menos de 50 años. No, tenía más. Bueno, por ahí, esa es la digamos. discusión. Bueno, pero digamos, no era un viejo, digamos. O sea, estaba en la plenitud, digamos, de su carrera. Venía, digamos, de incursionar en el tema de los películas, ¿verdad? Que era el plus ultra, el non plus ultra, digamos, de la consagración de cualquier persona, no solamente un cantor, sino realmente transformarse en un actor y conocerse como se dio a conocer. Las películas sonoras, además, en esa época. Por eso mismo, que acababan de ser el cine sonoro, acababa de estar, él muere en el 35, el cine sonoro empieza en el 29, 30, digamos, sí. Por ahí arranca. Entonces, claro, el oírlo en su cantar en las películas también le aseguró una fama y un recuerdo imborrable, ¿no? Porque, digamos, una cosa son las grabaciones y otra cosa es verlo en un film. Es una forma de tenerlo presente mucho más que si está cantando en un disco, que bueno, es decir, nosotros podemos recordar a algunos cantores famosos, pero las películas realmente dan otro peso a esa leyenda, ¿no? Y bueno, y las historias, por supuesto, son increíbles. Además, ocurren cosas que parecen que hubieran sido mentiras, o que son tan increíbles como que hubieran pasado. Por ejemplo, en una de sus últimas películas, la familia de Piazzolla, Astor Piazzolla, ¿verdad?, vivía en Nueva York. El padre era peluquero y vivían en Nueva York. Y por alguna causa, Astor Piazzolla ya a los 12, 14 años tocaba el bandoneón como los dioses, y logra acercarse, no sé, se conocen entre sí Gardel con Piazzolla. Y incluso le da un papel de canillita en una de sus películas, esas de las últimas películas. Y también le pide que lo acompañe en su gira, que era por el Caribe y Colombia y demás. Y
y el padre de Piazzolla le dice que no, que es muy joven, que tiene muy poca edad y que no le permite ir. Y por esa razón Piazzolla se salvó. O sea, todo esto agrega al mito y al relato, digamos, de una leyenda que tiene entonces un continuador de alguien que estuvo con el mítico generador el número uno del tango, y que después lo vuelve a llevar al tango a las cúspides que lo llevó Piazzolla, y que estuvieron conectados y que además se salvaron por esas cosas del destino, ¿no? Entonces, los componentes de leyenda de todo esto, eso es lo que justamente nutre año a año toda esa vida que podía haber pasado desapercibida o podía haberse apagado lentamente y eclipsada por otros cantores y por otra gente y otras orquestas y demás, y que en cambio muere en la plenitud de una forma trágica, ¿no? Yo quería nada más que leer una frasecita más, que me parece que justamente cierra un poco todo lo que estamos diciendo, ¿no? Cada día canta mejor. En los años 20 y 30 se fue haciendo famoso en cada casa de Tacuarembó, en Toulouse y sus alrededores, en el Río de la Plata y hasta en esa tierra prometida que se llama Hollywood. Conquistó, como quien dice, todos los rincones del mundo conocido. El hombre dejó de ser propiamente un hombre para convertirse en una voz que andaba por el mundo, dándole un significado a los dolores, la tragedia y los vicios de la gente común. Poco después vino el estrago del accidente aéreo y entonces desembocó en el mito. Desde ahí no tiene nacimiento ni muerte y goza del privilegio que la inmortalidad confiere a los que se van jóvenes. Nunca llegó a volver con la frente marchita y cada día canta mejor según el refrán popular. Para complementar esta discusión, esta charla que hemos tenido, en nuestro sitio web, junto con la tertulia de hoy, vamos a colocar el link a una columna de Rafael Mandresi, ¿no? Historiador, colaborador de En Perspectiva, de Oír con los Ojos, que aquí en Radio Mundo llevó a cabo el ciclo aquel Sueño de Tango, bueno, un experto en estas cuestiones. Una contribución que realizó Rafael cuando en el programa Oír con los Ojos se planteó la pregunta: ¿en qué pensamos cuando pensamos en Gardel en uno de estos aniversarios, ¿no? El título de ese texto es La santidad de Carlos. Bueno, lo recomiendo especialmente, van a poder encontrarlo. Pero hablando de Rafael, que nos está escuchando, agrego esto. Rafael reitera una propuesta que ya hizo muchas veces. Hay que ponerle Carlos Gardel al puerto de Montevideo. Es de esos gestos que podríamos haber tenido, ¿no? Sí. Es de esos gestos muy adecuados cuando justamente hay algo en discusión, cuando hay una controversia como esta, ¿no? Es de allá, es de acá. Bueno, hubiera pongamos sido el muy sello, simbólico, ¿no? Sí. Pongamos el sello, pongamos el banderín ahí. Queda arriba de la mesa, queda para los que puedan eventualmente tener alguna incidencia, para los que puedan recoger el guante.